Konoha es el Estados Unidos del mundo ninja, una gran potencia, recursos, poder militar, alianzas estratégicas, siempre vendiendo el discurso de luchamos por la paz, pero generando guerras en otras tierras para proteger sus propios intereses. La hipocresía del poder, el imperialismo maquillado de diplomacia. Amegakure, la tierra de Pain, es lo que en filosofía llamaríamos la periferia del sistema, una tierra olvidada, reducida a un campo de batalla por las grandes naciones. Mientras Konoha prosperaba, Amegakure moría de hambre, de violencia, de abandono, bajo una lluvia eterna, como un castigo. Como pasa en el mundo real, las potencias crecen a costa de los débiles. Por eso Pain decía, ¿cómo pueden hablar de paz si nunca han sentido el verdadero dolor? Porque la paz desde el privilegio es una farsa. Una comodidad construida sobre el sufrimiento de otros. Pain entendió una verdad brutal. El sufrimiento es el único lenguaje universal. Cuando el diálogo falla, el dolor habla. Por eso atacó Konoha, no por maldad, no por venganza, sino para romper el juego, para demostrar que la paz que presume una potencia solo existe porque otros sangran en silencio. Pero al final comprendió otra lección. Cuando alguien te hiere, aprendes a odiar. Cuando tú hieres a alguien, quedas resentido, te sientes culpable. Tras eso, aprendes a ser empático con los demás. Jiraiya, ese viejo pervertido que creía en la humanidad, dejó una semilla. Esa semilla fue Naruto. Por primera vez Pain vio un camino distinto. Esa esperanza que su maestro había llevado una vez a su vida, aún vivía en él. Comprendió que el ciclo de odio se puede romper, que el verdadero poder no es el miedo, sino la empatía. Solo cuando los poderosos entienden el dolor de los débiles, el mundo puede cambiar. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Konoha es el Estados Unidos del mundo ninja, una gran potencia, recursos, poder militar, alianzas estratégicas, siempre vendiendo el discurso de luchamos por la paz, pero generando guerras en otras tierras para proteger sus propios intereses. La hipocresía del poder, el imperialismo maquillado de diplomacia. Amegakure, la tierra de Pain, es lo que en filosofía llamaríamos la periferia del sistema, una tierra olvidada, reducida a un campo de batalla por las grandes naciones. Mientras Konoha prosperaba, Amegakure moría de hambre, de violencia, de abandono, bajo una lluvia eterna, como un castigo. Como pasa en el mundo real, las potencias crecen a costa de los débiles. Por eso Pain decía, ¿cómo pueden hablar de paz si nunca han sentido el verdadero dolor? Porque la paz desde el privilegio es una farsa. Una comodidad construida sobre el sufrimiento de otros. Pain entendió una verdad brutal. El sufrimiento es el único lenguaje universal. Cuando el diálogo falla, el dolor habla. Por eso atacó Konoha, no por maldad, no por venganza, sino para romper el juego, para demostrar que la paz que presume una potencia solo existe porque otros sangran en silencio. Pero al final comprendió otra lección. Cuando alguien te hiere, aprendes a odiar. Cuando tú hieres a alguien, quedas resentido, te sientes culpable. Tras eso, aprendes a ser empático con los demás. Jiraiya, ese viejo pervertido que creía en la humanidad, dejó una semilla. Esa semilla fue Naruto. Por primera vez Pain vio un camino distinto. Esa esperanza que su maestro había llevado una vez a su vida, aún vivía en él. Comprendió que el ciclo de odio se puede romper, que el verdadero poder no es el miedo, sino la empatía. Solo cuando los poderosos entienden el dolor de los débiles, el mundo puede cambiar. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Konoha es el Estados Unidos del mundo ninja, una gran potencia, recursos, poder militar, alianzas estratégicas, siempre vendiendo el discurso de luchamos por la paz, pero generando guerras en otras tierras para proteger sus propios intereses. La hipocresía del poder, el imperialismo maquillado de diplomacia. Amegakure, la tierra de Pain, es lo que en filosofía llamaríamos la periferia del sistema, una tierra olvidada, reducida a un campo de batalla por las grandes naciones. Mientras Konoha prosperaba, Amegakure moría de hambre, de violencia, de abandono, bajo una lluvia eterna, como un castigo. Como pasa en el mundo real, las potencias crecen a costa de los débiles. Por eso Pain decía, ¿cómo pueden hablar de paz si nunca han sentido el verdadero dolor? Porque la paz desde el privilegio es una farsa. Una comodidad construida sobre el sufrimiento de otros. Pain entendió una verdad brutal. El sufrimiento es el único lenguaje universal. Cuando el diálogo falla, el dolor habla. Por eso atacó Konoha, no por maldad, no por venganza, sino para romper el juego, para demostrar que la paz que presume una potencia solo existe porque otros sangran en silencio. Pero al final comprendió otra lección. Cuando alguien te hiere, aprendes a odiar. Cuando tú hieres a alguien, quedas resentido, te sientes culpable. Tras eso, aprendes a ser empático con los demás. Jiraiya, ese viejo pervertido que creía en la humanidad, dejó una semilla. Esa semilla fue Naruto. Por primera vez Pain vio un camino distinto. Esa esperanza que su maestro había llevado una vez a su vida, aún vivía en él. Comprendió que el ciclo de odio se puede romper, que el verdadero poder no es el miedo, sino la empatía. Solo cuando los poderosos entienden el dolor de los débiles, el mundo puede cambiar. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios.
Konoha es el Estados Unidos del mundo ninja, una gran potencia, recursos, poder militar, alianzas estratégicas, siempre vendiendo el discurso de luchamos por la paz, pero generando guerras en otras tierras para proteger sus propios intereses. La hipocresía del poder, el imperialismo maquillado de diplomacia. Amegakure, la tierra de Pain, es lo que en filosofía llamaríamos la periferia del sistema, una tierra olvidada, reducida a un campo de batalla por las grandes naciones. Mientras Konoha prosperaba, Amegakure moría de hambre, de violencia, de abandono, bajo una lluvia eterna, como un castigo. Como pasa en el mundo real, las potencias crecen a costa de los débiles. Por eso Pain decía, ¿cómo pueden hablar de paz si nunca han sentido el verdadero dolor? Porque la paz desde el privilegio es una farsa. Una comodidad construida sobre el sufrimiento de otros. Pain entendió una verdad brutal. El sufrimiento es el único lenguaje universal. Cuando el diálogo falla, el dolor habla. Por eso atacó Konoha, no por maldad, no por venganza, sino para romper el juego, para demostrar que la paz que presume una potencia solo existe porque otros sangran en silencio. Pero al final comprendió otra lección. Cuando alguien te hiere, aprendes a odiar. Cuando tú hieres a alguien, quedas resentido, te sientes culpable. Tras eso, aprendes a ser empático con los demás. Jiraiya, ese viejo pervertido que creía en la humanidad, dejó una semilla. Esa semilla fue Naruto. Por primera vez Pain vio un camino distinto. Esa esperanza que su maestro había llevado una vez a su vida, aún vivía en él. Comprendió que el ciclo de odio se puede romper, que el verdadero poder no es el miedo, sino la empatía. Solo cuando los poderosos entienden el dolor de los débiles, el mundo puede cambiar. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios.